la diputada Ana Lilia Herrera Ansaldo del PRI para presentar propuestas de modificación al artículo 7º, fracción segunda, al artículo 7º, fracción tercera, al artículo 8º, al artículo 9º, fracción primera, al artículo 9º, fracción cuarta, al artículo 9º, fracción séptima, al artículo 9º, fracción novena, al artículo 9º, fracción doceava, para presentar una adición de una fracción al artículo 9, al artículo 10, una modificación al artículo 16, fracción segunda, al artículo 16, fracción sexta, al artículo 16, fracción séptima, al artículo 30, fracción quinta, al artículo 37 es una propuesta de adición de una fracción, una adición de una fracción al artículo 37, una adición de una fracción al artículo 45, una modificación al artículo 62, fracción quinta, modificaciones a los artículos 63, 64, 64, 65, 65 y 66. En razón de que son varias reservas las que presentará la diputada Herrera, se le concederá más tiempo. Gracias, presidenta. Trataré de cualquier forma de ser muy breve. Adelante, diputada. Las reservas que presento refieren tres temas fundamentales. Primero, la evasión del Estado mexicano por asumir su obligación constitucional de garantizar la educación inicial y establecerla como obligatoria y parte de la educación básica. Y quiero recordarles el primer párrafo del texto constitucional que aprobamos en abril, incluida la mayoría, y que hoy pues olvidan de un plumazo como les gusta o simplemente lo desconocen. El artículo 3 dice que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estado, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, la preescolar, primaria, secundaria, media, superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción décima del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez, lo dejamos establecido en la Constitución, y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Pues resulta que en estas leyes secundarias se comprometen a promoverla ahí donde las familias, ahí donde otros órdenes de gobierno puedan y quieran. Estamos dejando en la indefensión, estamos como Estado mexicano declinando una responsabilidad que va a marcar el destino de la niñez. El segundo tema de las reservas que hoy presento es en materia de inclusión. Compañeras y compañeros, la Organización de las Naciones Unidas señala que las personas con discapacidad, la minoría más amplia del mundo, suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas. Esto se debe principalmente a la falta de servicios que les puedan facilitar la vida, como acceso a la información, a cuestiones tan elementales y tan cotidianas como el transporte y a la falta de recursos para defender sus derechos. A estos obstáculos cotidianos se suman la discriminación social y la falta de una legislación adecuada para proteger a quienes sufren de alguna discapacidad. Hoy, este Congreso, esta Cámara, compuesta por una mayoría entre Morena y sus aliados, legalizarán los obstáculos que desde la ONU se han denunciado, obstáculos que se habían logrado erradicar. Hoy este dictamen no permite garantizar la accesibilidad y la promoción de ajustes razonables para la equidad e igualdad. Ignora la creación de programas destinados a personas con discapacidad. Y si ya hicieron cuentas, luego no les salen porque tienen otros datos, pero si ya hicieron cuentas las becas que van a dar a personas con discapacidad, solo atenderán aproximadamente a 1 millón de personas que viven con discapacidad en México y no a los 7 millones de personas que viven con discapacidad. Otra vez, su apuesta por el clientelismo. Otra vez, dar subsidios, dar dádivas
como si la gente nos estuviera pidiendo eso. Lo que necesitan las personas que viven con discapacidad son oportunidades, son acciones afirmativas que les permitan ser parte activa de la vida económica y social de nuestra sociedad, porque pueden tener alguna discapacidad, pero no es tan grande como la que hoy está teniendo la mayoría al no darse cuenta de las oportunidades que les está cerrando. Estas reservas, quiero decirlo muy orgullosamente, las presento a nombre de una gran mujer, una mujer que vive con discapacidad, pero que tiene una fuerza enorme y que es una activista de verdad incansable. Desde aquí un saludo a mi querida amiga Norma Angélica Aceves García, una de las líderes más reconocidas en materia de inclusión de personas con discapacidad. Ella nos hizo partícipes de estas modificaciones precisas, congruentes, legales y afines con la Constitución que aprobamos recientemente, con los tratados internacionales. ¿Para qué? Para promover acciones afirmativas que reivindiquen la vocación democrática e incluyente, porque no lo olvidemos. La desigualdad en las condiciones son las que impiden salir a una nación del panorama de rezago y de pobreza. Compañeras, compañeros, para crear una política educativa incluyente y de respeto a los derechos humanos de los niños, de las niñas, adolescentes y adultos, es imprescindible también reconocer la existencia de las personas que viven con alguna discapacidad. No es posible que en esta legislación secundaria desaparezcan los centros de atención múltiple, los famosos CAM, que son insuficientes, que en muchas comunidades, incluso en municipios urbanos y muy céntricos como el mío, Metepec, son insuficientes y no pueden atender todas las necesidades. Deberíamos hoy estar apostando por más recursos, por mejor infraestructura para estos centros. No puede haber calidad educativa si un solo niño o adolescente está fuera del derecho constitucional de recibir una educación equitativa y de excelencia. Y finalmente, el tercero, en materia de infraestructura, proponemos en el Grupo Parlamentario del PRI adicionar un artículo 18º transitorio a fin de que en el presupuesto de egresos de cada año se asignen recursos a las entidades federativas y a los municipios, el Fondo de Aportaciones Múltiples para las primeras, el Fondo para la Infraestructura Social para los segundos, a fin de que puedan cumplir con las responsabilidades que con la desaparición del INIFED hoy les están dando en la nueva Ley General de Educación. Van a tener que construir escuelas, solo que no hay que olvidar que construyen con esos recursos, y van a tener que supervisar que ahora los padres de familia que van a hacer estas obras de autoconstrucción, pues cumplan con las condiciones de seguridad necesarias para nuestros centros escolares. Esta supervisión no será posible sin recursos. Por eso estamos exigiendo que se incluya este artículo transitorio para que sigan llegando estos recursos que permitan hacer obra y cumplir con la responsabilidad de la supervisión. Quiero decir finalmente que esta autodenominada Cuarta Transformación va a otorgar becas para una educación precaria en instalaciones que ponen en riesgo su vida. Ojalá tengan la sensibilidad para aprobar estas reservas, porque entonces sí estaríamos dando sustento y soporte y congruencia a lo que ustedes hoy pretenden hacer. Presento a consideración de ustedes estas reservas, los exhorto a analizarlas, a valorarlas y bueno, si no, pues la historia los juzgará nuevamente. Gracias. Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas de modificación presentadas. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Mayoría por la negativa, Presidenta. Se desecha, se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.